Por ejemplo, pronto se va a dedicar una égida a nombre de doña María Inés Mendoza Rivera, son los apellidos. He hecho investigaciones de doña Inés, que quedó huérfana de niña y vivió en una casa que se llamaba el Templo de los Trabajadores más tarde, que luego don Luis Aramburo compró y convirtió en aquella estructura de 2 plantas que está al lado de lo que era el cuartel de la policía de Bombas, que luego es el cuartel de la policía municipal. Aquella, en la propiedad del el plano de 1920, aparece como propiedad de la viuda de Mendoza. Tengo un dato de doña Inés y estoy buscando el resto. Ella aparece en su acta de nacimiento, pero no aparece su acta de bautismo en la iglesia. ¿Y acaso era mora? Usted sabe que es un término que hasta cierto punto es despectivo, porque un moro era el contrario a la religión católica. Pero tengo un feeling, y esto es una palabra terrorística, de que posiblemente su papá era masón. Ni suicidas, ni masones, ni protestantes se bautizaban en la iglesia católica. No aparece su acta de bautismo. Se celebraron sus 100 años en el 2008 de nacimiento. Ahora, Mr. Sánchez fue discípulo de ella en el 1928 en la escuela Eugenio Brac. Y ella fue directora de la escuela Eugenio Brac eventualmente. Son detalles que pocos conocen de la señora gobernadora, primera dama del primer gobernador electo de Puerto Rico. Primera gobernadora. Aparentemente, según yo he leído de un niño amarillo, ella era la que le daba ideas y la que hablaba con él. Sí, sí, ella siempre escribe literata muy profundo y siempre menciona sus vivencias en la finca La Mendoza, en el área de Río Blanco, Florida, por ahí. Tendríamos que hacer algo por el pueblo, una caminata, se llama Por la Historia. Ustedes saben, en los pueblos que no tienen la historia escrita, gráfica, hay una persona, especialmente a las tribus africanas, tenían el griot. El griot era el narrador de la historia, que recibía de su papá lo que su abuelo le había dicho y a su vez lo que su bisabuelo, y eventualmente podía retener y regresar hasta cientos de años en la historia del país. El griot era el narrador. Este libro que se está presentando es una narración basada en 17 o 20 preguntas que el compañero Ángel Rivera me formuló, y por casi 4 horas estuve contestando las preguntas de mis reservas de recuerdos. Eso se llama rememorar la historia. De acertada o medio acertar, pero creo que contesté las preguntas. Ahora, hice unas correcciones, porque no es muy fácil para alguien pasar gráficamente lo que auditivamente se percibe. Que lo que yo dije, la persona que lo transcribió en cristiano pudo haberse equivocado en una palabra, que lo entendiera algo por algo. ¿Me entienden ustedes? Una cosa por otra. Así es que he hecho una corrección que le llamo fe de rata, y tengo el texto corregido, revisado completamente. Cuando se haga una edición revisada, vamos a corregir todas esas pequeñas lagunas que aparecen en el libro. Pero a mi juicio el libro abarca mucho de la historia de Naguabo que nosotros no conocemos. Naguabo es un territorio, como decía Abelardo Díaz Alfaro. Yo conocí personalmente a Abelardo y lo vi caminando con los pantalones arrollados,
como el jíbaro, porque él se identificaba con uno de sus personajes, que era el Hincho Marcelo, y andaba por los pasillos del Departamento de Educación con el pantalón arrollado casi hasta la rodilla. Y decía que era adentrarse por un país que no conocemos, donde el terreno que pisamos es tierra santa. Quita la sandalia o el zapato de tu pie, porque donde está parado, tierra santa es. Abelardo lo dice muy bonito. Entonces, tengo además fotografías de cosas que han desaparecido ya de Naguabo. Tengo una serie de fotografías de la reconstrucción del teatro. Tengo una fotografía de la hacienda El Tarugo, que era del papá de Mr. Borges. Mr. Borges era un maestro de carpintería, como le decían en ese tiempo, y que embastagaba bastante. Y siempre le decía al estudiante chirría, porque iba un poco tocadito al salón, y cuando tenía una discusión con un estudiante iba al armario y sacaba 2 formones, el largo para él y el pequeñito, y se lo entregaba al estudiante, como quien dice, vamos a desafiarnos. Era un personaje allí en Naguabo. Pues don Juan María Borges era su padre. 250 cuerdas de terreno que hoy día están donde se construyó el embalse del Río Blanco para dar agua a un montón de pueblos. Y dentro de ese embalse está la estructura antigua de esa hacienda. Tuve la oportunidad de ir a esa hacienda, retratar lo que quedaba, la chimenea, que es la tercera chimenea, que no aparece en el libro, pero yo tengo aquí las fotografías de esa chimenea. Como dije, es que uno cuando agarra un detalle como historiador, es como un detective detrás de una pista, que hasta que no la suelta, no la consigue la conclusión, no la afloja. Es un perro sabueso que agarra y no suelta, como el pitbull, que le llaman a ese perro condenado, que muerde y no suelta. Entonces, por eso traje aquí documentos. Si ustedes luego interesan mirarlos, los podemos ver por encima. La alcaldía antigua, la casa de doña Inés, el escudo de Mariana. Mariana es un pueblo con nobleza histórica, tiene escudo de armas. La casa de Mariana, solamente 2 municipios tienen barrios que se llaman Mariana, Humacao y Naguabo. Mariana 1 y 2 en Humacao, Mariana arriba y Mariana abajo. Los Ledux y todos los franceses se establecieron en Mariana arriba. Bien. Tengo el escudo bastardo, que aparece en mi libro. Alteré el escudo de Naguabo para colocar un elemento indígena, porque el señor Lota, que dibujó para todos los pueblos lo mismo, puso una corona de oro con rubíes y diamantes para identificar al cacique Yuquibo, que era el jefe de todo el territorio del Naguabo, como el elemento indígena. Para mí eso fue una blasfemia, porque una corona de oro no podía. Entonces, esta es una fotografía de un dibujo que aparece en las piedras de la cascada del Río Blanco cuando baja por el barrio Uy, ese sector, y representa un gran cazador. Y cuando ustedes vean un dibujo sobre las piedras con esta parte como si tuviera las manos cruzadas en el pecho, significa que es un importante elemento muerto, porque los indios se enterraban como si hubiesen estado arrodillados con los brazos cruzados en el pecho. Ese es un detalle, y nosotros pues los que trabajamos
trabajamos con este tipo de investigación, conocemos que tiene que haber sido un gran cazador porque hay un ave parada en su cabeza. Pero el tiempo apremia y las aguas suben como en el diluvio, ese era el problema de Noé. Aquí tengo, que estaba hablando con Villafañe, que está muy íntimamente ligado a la industria del coco rico, cuando celebró la industria 75 años de estar en Naguabo, y se le celebró por ordenanza municipal y por disposición del Senado de Puerto Rico la celebración de los 75 años de su fundación. Ya tiene más de 75 años, esto fue en el 2002. Bien, y así sucesivamente. He estado tan ocupado, como digo, que el libro sobre el folclore de Naguabo y eso no lo he pasado del borrador para buscar su impresión, pero eventualmente lo vamos a hacer. Como dije, viajar por nuestro pueblo de Naguabo es como un paseo por la historia. Y ahí vivía fulano de tal, y allí vivía, y esto era así, y esto era acá. Tengo, pero no lo traje, un plano del edificio de la iglesia. El hombre que construyó la iglesia se robó 10,000 pesos de los 23,000 que se habían recaudado y construyó el edificio fuera del plano. Cuando se hizo el plano por los ingenieros, tengo el plano como debió haber sido y lo que es actualmente, una comprobación de ambos planos, para que ustedes sepan que en la historia siempre hay tipos listos que se salen con la suya. Afortunadamente, esta persona contribuyó con 500 pesos para combatir la epidemia de cólera en Naguabo, comprando las medicinas en San Tomás de 1855. La iglesia se comenzó a construir desde el 53 al 56 y la entregó sin terminar. Entonces hubo un pleito por esos 10,000 pesos. Esos son los bochinches históricos que uno encuentra, y que mucha gente como que se le forma un poquito de el espinazo, ¿verdad? Porque que tengo miedo de que él vaya a hablar de mí o de aquel o de otro. No, no, los historiadores somos muy discretos, guardamos cosas y secretos que nadie conoce. Las familias deben estar tranquilas y seguras de que no los vamos a identificar. Yo tuve muy buenos maestros de historia en la Universidad de Puerto Rico. Me tocó estudiar en la época romántica, que yo le llamo la época victoriana de la Universidad de Puerto Rico, cuando don Jaime Benítez era el rector de la universidad y caminaba libremente por el campus llevando a Matildita o Clotildita de la mano para la escuela modelo todas las mañanas con un ramito de flores en la mano. Eso no se ve ahora en la Universidad de Puerto Rico, porque del infierno puede salir un proyectil y tumbarle ramos de flores de la mano. Bien, no les voy a tomar más tiempo. ¿Tienen alguna pregunta? Porque un profesor siempre pregunta. ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Qué específicamente desean conocer? ¿Cómo se queda la alcaldía? ¿Cómo se construyó la alcaldía? ¿Cómo dices? La alcaldía. Esa alcaldía se construye, tengo aquí la carta de cuando en el 1923 comienza con el Departamento del Interior, que era así el que se llamaba, para construir los edificios públicos, y se termina aproximadamente como en 5 años por administración. No hubo subasta para la construcción de la alcaldía. Eso es una cárcel, ¿verdad? ¿Cómo? Una cárcel que era... No, pero esa es la alcaldía vieja. Tengo una fotografía que luego se destruyó y donde está que era el parque de bombas, ese espacio, ahí era la alcaldía antigua. Bien. Profesor, ¿los barrios tienen sus nombres originales o han cambiado algunos? No, Santiago y Lima, que primero era La Lima y luego Santiago se han fundido ahora en el presente como Santiago y Lima. Yo soy del Duque, ¿me puede orientar un poco del barrio Duque? Su nombre, ¿dónde viene el nombre? ¿Del Duque? Sí, del Duque.
Ok, el duque de Crillon y Mahón francés era el dueño de esos terrenos, pero la duquesa de Alba, que vivió en el duque, vino a regentear y producir, y en el 1853, en un documento, la encuentro pagando contribuciones al municipio. ¿Saben cuánto era todo el montaje de contribuciones? 5,000 pesos, que se recogía de acuerdo para los gastos del pueblo en todo el año. Sí, Naguabo tiene 2 barrios entonces con origen de nobleza, el Duque y Mariana. Sí, tengo yo lo que os pregunta y buenas noches a todos. El nombre Naguabo, si puedo explicarlo de dónde procede y algún cacique sobresaliente o alguna situación particular muy importante de algún cacique de esa área. Naguabo. Naguabo adquiere el nombre del río, porque el río era Naguabo, es un término taíno de nuestro idioma, que era polisintético, o sea que muchas palabras juntaban una oración y era el significado. N es la radical de agua, la radical es ni en el idioma taíno. Esa implica iabo, que tiene que ver con agua y un río enorme, y bo, que desciende de la montaña. La palabra o quiere decir montaña, donde quiera que ustedes la vean es la terminación. Ustedes saben que en español se dice que hay radical y hay lo que se comienza y lo que se termina. Cuando ustedes juntan las palabras, entonces van a encontrar que Naguabo es el lugar o el río, ahí el lugar de muchas aguas. Río Blanco es el nombre que se le dio luego. Las crecidas de Río Blanco que se extendían abajo en la desembocadura, ¿cómo se llamaba aquello? Llurena era, o Yunay o algo, que quedaba por semanas completamente blanco. Llurena, en lo que desembocaba. Río Viejo, que es un tronco de río que recoge el agua de Cecilia y de la Quebrada Fe. Cuando crece Río Blanco, entonces se junta con Río Viejo, y entonces esas aguas inundaban todo ese valle de Llurena o Llurena. Y el río Cubuy que también se unía ahí. Sí, hay 5 ríos arriba represados a partir de 1935, cuando construyen la planta hidroeléctrica para producir energía. 5 ríos eran los que originalmente desembocaban. Imagínense 5 ríos crecidos para bajar por la boca que desciende al Caribe, al mar Caribe. Si se acumulaba agua o no se acumulaba agua. Río Sabana, Icaco, Jácana, Río Prieto y Cubuy. Sí. Los indios han dibujado en las piedras por un sitio que hay allá, Yudelmi, por ahí ustedes pueden ver los petroglifos de los dibujos de los indios en esas piedras. Se puede uno romper el sicalismo. Sicalismo es otra palabra de campo. ¿Qué significa? Yo no sé, pero lo usamos. Si uno caía despatarrado en un resbalón, caía, se rompía el cicalismo. ¿Qué quería decir? Yo no sé. Profesor, Sí. muy de cerca por ahí es donde se encontró que la base Rupert Road clandestinamente cogía el agua directamente por muchos años. No, esa construcción se hizo en el 1940, del 39 al 45, por la base cuando se construye durante la Segunda Guerra Mundial. Y entonces hay una tubería de casi 48 pulgadas de diámetro que lleva agua desde esa toma hasta el depósito de agua en Rupert Road. Sí, Naguabo da el agua para Rupert Road. Profesor, y brevemente, para dos cositas para el Sí. beneficio de todos nosotros, ¿verdad? La otra vez, pues yo sé la contestación, pero para los que no lo sepan, nuestra plaza de recreo lleva un nombre, pues no está plasmado, ¿verdad? Y la segunda, para mí es la primera plaza más grande de Puerto Rico, pero se discute con Guayama entre cuál es la primera y cuál es la segunda más grande. Yo sigo insistiendo que la de nosotros es la primera, me gustaría que se midiera, nunca se ha hecho, ¿verdad? Pero el nombre, que yo sé la contestación, pero el nombre que lleva la plaza de recreo de Naguabo, que muchas personas desconocen de ella. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama?
Luis Muñoz Rivera. Muñoz Rivera, es la más grande de Puerto Rico. Hay un debate entre Guayama y ahora hay dos alcaldesas y entre mujeres no hay quien se Pero meta después- a opinar, de manera que Yo la averigüé, de... y la de nosotros es la más grande. la de y hecho- Guayama. Y de hecho, la alcaldesa de Guayama Ajá. es hija de un Porque poco inaugurarla. Correcto, es de Naguabo. Y nieta de un alcalde naguabeño. Fue juez y está enfermo, está malito. Igual que Maunero, pero Maunero está malito, ¿sabes? Tienen que inaugurarla como la primera. Y me gustaría también- Tiene aproximadamente 2 acres de terreno la plaza. Doy un cuarto. Y es más frondosa también. Más frondosa también. Más frondosa. Sí, porque eso Bueno. también. Por eso brevemente la última es que me gustaría que también usted nos pudiera dar información sobre que aquí se habla mucho del grito del Lares. Yo quiero que usted nos explique que en Naguabo hubo una revuelta. Pues yo soy boricua para que tú lo sepas. Hubo una revuelta mucho antes del grito del Lares. 3 revueltas de esclavos en las haciendas Esperanza en el área del Daguao, la 1822, para establecer la República de Boricua. Boricua es un africanismo, es una degeneración de boriqueño. Los indios decían boriqueño, los españoles San Juan Bautista y los esclavos le llaman boricua. Que ustedes saben que es un africanismo, boricua. Entonces, mucho antes del grito de Lares, se trató de establecer la República de Boricua como en la de Haití, por los esclavos de la Hacienda La Esperanza. 3 revueltas de esclavos. En la del 1841, agarraron al dueño, que era el suegro, o el yerno, mejor dicho, don Guillermo Noble, de don Guillermo Bedlow. Vamos a dar un viajecito al cementerio para que ustedes vean esas tumbas. Sí. Y ahí vamos a conocer quiénes eran los personajes. Cementerio bien. Allí está enterrada doña Juana Bedlow, natural de Bermudas, que era la esposa del dueño de la hacienda Esperanza. Cuando la revuelta, a ella la hirieron, la tiraron en una de las calderas de la hacienda y a él lo hirieron. Y entonces, en el 1800, la revuelta de Lares fue en el 50 y algo, 58. ¿Cuál? 1868. Pues en el 1866, 2 años antes, hubo otra revuelta de esclavos en Naguabo. ¿Ven ustedes? Son detalles